Por supuesto, el plan invernal es un plan que fue presentado, empecemos por ahí, lo presentamos el 29 de abril, pero antes de eso ha sido un plan que se ha venido trabajando incluso desde el año anterior. Una vez concluyó, digamos, la época invernal del año anterior, del 2021, nos ocupamos en principio de hacer una evaluación de aquellos aspectos que fueron muy buenos, que fueron muy exitosos, el tema de los albergues, el trabajo que se hizo con los equipos tácticos de emergencia, la coordinación que en algún momento se ha tenido con diferentes instancias, como el Cuerpo de Bomberos, la Fuerza Armada, Policía Nacional Civil y la Dirección Nacional de Albergues. Entonces, básicamente, la primer tarea que desarrollamos para iniciar la construcción del Plan Invernal 2022 fue evaluar aquellos aspectos que fueron muy exitosos y aquellos que todavía necesitan algunos ajustes, ¿verdad? Ajustes que ahora hemos terminado haciendo y presentando justamente con este nuevo plan. Este plan básicamente va a incluir dos etapas. Ahora mismo estamos desarrollando la primera etapa, aunque ya estamos en la época de transición o en la fase de transición de la época seca a la época invernal. Digamos que tenemos ya algunas tormentas, de hecho han generado ya algunos problemas. Seguro estoy que ustedes a través de sus redes de periodistas se habrán dado cuenta ya de algunos inconvenientes que hemos tenido, antier en Nejapa, la semana anterior en la colonia Miramonte. Entonces, a partir de todos esos detalles es que estamos desarrollando también la fase de prevención y mitigación, como le hemos llamado. ¿Qué elementos incluye esta fase? Bueno, la semana anterior y parte de esta nos hemos ocupado de hacer una limpieza muy pero muy profunda en cada una de las 5 quebradas principales del área metropolitana de San Salvador. Me refiero a la quebrada del Garrobo, la quebrada del Piro, Arenal Montserrat, La Mascota. Entonces, nos hemos ocupado de hacer una limpieza que ha incluido no solamente retirar la basura, sino el descopado de árboles, la limpieza de la maleza que suele crecer a los lados de las quebradas y que en algún momento provoca que la basura que está depositada en esta se vaya acumulando y al final termine provocando desbordamientos. Entonces, quiero comentarle que han sido un aproximado de 40 toneladas, consideramos que un poco más, pero pensemos que aproximadamente han sido un promedio de 40 toneladas de desechos de todo tipo. Hemos encontrado hasta colchones, refrigeradoras, cocina. Es increíble. Entonces, aprovecho a hacer el llamado a la población salvadoreña para que reconsideremos, ¿no? Reconsideremos qué es lo que estamos haciendo con la disposición final de los desechos que produce cada uno de nuestros hogares. Estamos claros que cada día se sacan no menos de 5, 10, 15 libras. Hacíamos el análisis con un compañero de trabajo que es biólogo, me decía, hay un aproximado de que en cada hogar salen entre 5 y 20 libras diarias de basura. Entonces, si esas 5 o 20 libras diarias de basura, la mejor solución que encontramos es tirarla a los tragantas o tirarlo a las quebradas, pues definitivamente a algún lado va a ir a parar, ¿no? Entonces, lastimosamente esa ha sido la cultura que hemos tenido por siempre. Estamos trabajando para que eso deje de ser así, pero mientras logramos que, digamos, obtener ese grado de conciencia en la población que asuma la responsabilidad que tiene con la disposición final de los desechos, algo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, como Sistema Nacional de Protección Civil, como gobierno del presidente Bukele, estamos enfocados en que hay que hacer esa limpieza. Luego viene el componente 2 de esta fase. El componente 2 incluye la limpieza de tragantes, porque hay que considerar que no solamente las quebradas son un problema, sino que la basura básicamente llega al tragante, luego termina en la quebrada y así sucesivamente, un círculo vicioso que termina desencadenando inundaciones urbanas, como así se le conoce. Así es que también nos vamos a ocupar de hacer una limpieza de tragantes. Ya digamos la fase de limpieza en el área metropolitana de San Salvador ha concluido el día de ayer.
Ahora mismo estaríamos terminando en un punto específico de una quebrada, exactamente en un lugar conocido como Altos de la Miramonte, donde le cuento que hemos sacado, solo allí hemos sacado un promedio de 3 a 5 camionadas. Todavía ayer por lo menos fueron 3 y hay una que se fue, ya era un poco tarde, se fueron 3 camionadas y la mitad de otra, pero nos ha quedado. Ahora terminamos con esa quebrada. Consideramos que van a terminar saliendo entre 3 y 5 camionadas. Entonces, es muy impresionante, de verdad es un arduo trabajo que han desarrollado. Aprovecho a agradecer el trabajo articulado que ha desarrollado la Dirección General de Protección Civil, cada uno de los elementos del equipo táctico, el personal del Cuerpo de Bomberos que han dado descopando árboles, pues es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y por supuesto también hemos tenido la colaboración de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el programa de Cero Ocio de la Dirección General de Centros Penales que nos ha provisto de recurso humano y que nos ha permitido ser más efectivos en esta tarea que estamos desarrollando. Claro, sí, hay que considerar que el país por su condición geográfica, tenemos diferentes tipos de amenazas que son latentes, ¿no? Por la misma situación geográfica, por la misma, digamos, el desarrollo que ha tenido el país, un tanto desorganizado, ¿verdad? Y me refiero al desarrollo habitacional, ¿no? Un tanto desorganizado, ha provocado que, digamos que tengamos más zonas vulnerables en cuanto a diferentes tipos de amenazas. Quisiera comentarle que en relación a la amenaza representada por la ocurrencia de eventos hidrometeorológicos, básicamente nosotros tenemos tres zonas muy, pero muy puntualizadas, y esa es otra de las tareas que desarrollamos. Yo creo que el país, y esa es una instrucción que hemos recibido del señor presidente y por supuesto del ministro de Gobernación en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, el país debe actualizar su mapa de riesgo como tal, es decir, no solamente considerar la probabilidad de ocurrencia, el riesgo es una ecuación que tiene que ver con dos factores que la potencian o la minimizan, ¿verdad? La probabilidad de que ocurra algo, es decir, la amenaza como tal, y la fragilidad que tenemos todos los que vivimos en este país de resultar afectados cuando esa amenaza se materializa, es decir, la vulnerabilidad. Cuando hablamos de vulnerabilidad, en cuanto a esta amenaza, nosotros tenemos identificado tres zonas muy puntuales del país. Número uno, la zona de las cordilleras. Si usted de repente o vemos en retrospectiva lo que nos han dejado los últimos 10, 15 años, los eventos que se produjeron, tormenta tropical Mitch, tormenta tropical Stan, tormenta Ida, tormenta 12E, y de repente empezamos a hacer un análisis de cuáles fueron las zonas más afectadas, vamos a terminar llegando a la zona costera, que es donde los deltas de los ríos realmente pierden su capacidad hidráulica, sobre todo cuando tenemos niveles altísimos de precipitación. En la zona alta hemos llegado a alcanzar, bueno, en la tormenta Stan llegamos a alcanzar un promedio de, si mal no recuerdo, 1.200 milímetros de lluvia, ¿verdad? En un corto espacio, entonces, de tiempo. Entonces, eso significa mucha agua en la altura que en algún momento va a llegar a la zona baja. Entonces, la zona, digamos que más vulnerable en cuanto a tema de inundaciones es toda la zona baja del litoral salvadoreño. La segunda zona, todas las cordilleras, ¿verdad? Otra vez, si vemos en retrospectiva cuáles son los eventos que nos han dejado más impacto o a dónde nos han dejado impacto los eventos hidrometeorológicos, y vamos a las cordilleras, usted recordará, por ejemplo, cómo se obstruyen las carreteras que transitan hacia Comasagua, Talnique, Teotepeque, eso en la cordillera del Bálsamo. Si luego nos vamos a la cordillera central, San Agustín, Berlín, Alegría, todos esos municipios que están en la cordillera central, y ni qué decir si nos vamos a la zona occidental, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda zona. La tercera zona, digamos, complicada en cuanto a vulnerabilidad se refiere, son las cabeceras principales de los departamentos
pero no todas, ¿verdad? Porque algunas, por su misma situación geográfica, hace que el agua se drene de repente muy fácil. Estamos hablando de Cojutepeque, por ejemplo. Cojutepeque usted nunca la va a ver inundada, porque la misma situación geográfica hace que haya un sistema de drenajes, digamos, bastante efectivo, ¿verdad? Pero no así Santa Ana, no así Santa Ana, no así Santa Tecla y San Miguel, donde sí tenemos zonas donde se producen inundaciones urbanas, ¿verdad? Y la otra zona es la zona alta de Chalatenango. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de conducir en plena época invernal, desde el desvío conocido como el desvío de Amayo, ¿verdad? Hasta San Ignacio, hasta todos esos municipios que están ya en la zona alta, seguro estoy que habrá encontrado más de algún pequeño deslizamiento que se dan en la carretera. Entonces, digamos que esas son las 4 áreas críticas. Ahora bien, ¿qué estamos haciendo entonces para contrarrestar eso? Otro de los componentes que vamos a desarrollar en la fase previa o en la fase, digamos, ahora que tenemos espacio de poder trabajar el antes, es hacer obras de mitigación, protección de taludes. Quiero contarle que este año, como cosa novedosa, estamos capacitando a un grupo de privados de libertad para que conozcan las verdaderas técnicas que deben utilizarse para la colocación del plástico impermeable o el plástico negro como usualmente lo conocemos. Aunque es usual ver que se coloca plástico en algunos taludes y de repente pues es digamos como financieramente hablando es como lo más viable en una primera instancia, ¿verdad? No siempre se coloca como debería colocarse, no siempre se ocupa la técnica adecuada. Entonces, paso importante, capacitar, formar a este grupo de privados de libertad para que conozcan cómo debe ser el anclaje de esto y posteriormente vamos ya a pasar a la protección de esos taludes. Por otro lado, ya digamos, el componente 2 del plan, hemos hablado ya de la parte de mitigación, el componente 2 del plan ya es específicamente la respuesta que vamos a dar. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en principio tener albergues preparados, ¿no? El año pasado, por primera vez en la historia, no hicimos uso de un tan solo centro escolar, ni uno tan solo. Por siempre se ha dicho en este país, bueno, y en todos los países donde tenemos eventos complicados, se dice que las escuelas deberían ser el último de las últimas opciones para habilitar albergues temporales. Sin embargo, si vemos otra vez en retrospectiva aquí cómo se han resuelto las emergencias en años anteriores, en administraciones anteriores, lo primero que hicimos fue agarrar los centros escolares, ¿verdad? Entonces, eso va en detrimento del desarrollo infantil, del desarrollo psicosocial, interrumpimos planes de estudio, interrumpimos, es decir, todo el trabajo que debería estar haciendo el cuerpo docente junto a los niños y niñas en los centros escolares. Efectivamente, parte del trabajo también que estamos desarrollando, hay que recordar que desde el año pasado se instituyó en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial la Dirección Nacional de Albergues. Y justamente le comentaba que vemos con mucha satisfacción, o podemos decir con mucha satisfacción, que el año pasado, por primera vez en la historia de El Salvador, no se utilizó ni un tan solo centro escolar para que se habilitara algún albergue temporal. Queremos seguir en esa sintonía, es parte del trabajo que estamos desarrollando. Se están habilitando albergues, mejor dicho, se están preparando albergues con todo lo necesario, ¿no? Porque es que hay que pensar también que a las personas, de una vez por todas, El Salvador debe hacer uso de toda la información que hay, que nos dicta, que nos manda a través de estándares internacionales de tener espacios dignos para albergar a las personas. No es suficiente solo sacarlos de la zona de riesgo en la que están. No es suficiente evacuarlos, no es suficiente sacarlos y llevarlos a un lugar donde en muchos casos hemos visto no tienen lo necesario pues para poder albergarse.
Ese es parte del trabajo que estamos desarrollando. Básicamente vamos a tener 34 albergues a nivel nacional, distribuidos justamente en las zonas que ya le comentaba, ¿verdad? Tiene que ver también, este es un trabajo integral, no deben ser esfuerzos aislados, este es un trabajo integral que incluye, a partir de la identificación de esas zonas críticas de riesgo o de vulnerabilidad, la instalación de estos albergues a fin de que las personas puedan, una vez surja la necesidad, salir y por supuesto albergarse teniendo una cama, teniendo lo necesario, teniendo el abrigo necesario para poder subsistir. Por supuesto, hasta hoy, bueno, el plan, como le comentaba, lo presentamos el día 29 de abril y desde ese día hasta hoy hemos registrado un total de 61 viviendas afectadas. Tenemos también una iglesia afectada, un centro escolar, un centro de salud afectado. Hemos tenido 5 deslizamientos, pues no son de gran envergadura, pero sí son deslizamientos que se han registrado. Le cuento que hemos tenido ya 30 vías obstruidas en las que hemos tenido que activar a los equipos tácticos de emergencia. Ha sido un trabajo coordinado justamente también con el Ministerio de Obras Públicas, el FOVIAL, a fin de que se pueda restaurar a la brevedad posible la conectividad vial, ¿no? Lamentablemente hemos tenido una persona lesionada, a Dios gracias no tenemos ningún fallecido que reportar todavía y por supuesto tampoco hay albergados. La situación apenas comienza, el centro escolar que le comentaba es uno que resultó afectado en el municipio de San Miguel. La afectación que podríamos mencionar son vientos fuertes que provocaron daño en, digamos, en un 20-30% del techo, pero que igual pues ya el Ministerio de Educación ya está haciendo lo necesario para hacer las obras de mitigación respectivas. Igual tuvimos una iglesia en Coatepeque, básicamente por la misma situación, por los vientos. Es importante decir que en esta época las tormentas que se suelen tener son tormentas llamadas de convección o convectivas, ¿verdad?, que se forman muy rápido, llegan a tener vientos bastante fuertes y eso provoca que haya caída de árboles, levantamiento de techos. Algo bien importante, y quisiera aprovechar el espacio para recomendarle a la población salvadoreña que este es el momento de ocuparnos de limpiar canales, de limpiar canaletas, ver que los techos no estén, ¿cómo se llama?, erroídos, ¿verdad?, que no tengan goteras. Este es el momento. Hay que pensar, el Ministerio de Medio Ambiente, que es nuestra fuente principal de información científica, está diciéndonos que el invierno ya entra formalmente el 15 de mayo. Es decir, esta fase de transición en la que ahora estamos termina el 15 de mayo y de esa fecha en adelante tenemos ya, habemos inviernos, como dicen. Entonces, así básicamente hemos tenido en la colonia Altos de Miramonte. Quisiera contarle que tuvimos fuertes vientos el día viernes que produjeron daños de consideración en varios techos de algunas casas. Ya se hizo la evaluación respectiva y por supuesto ya se han hecho las recomendaciones pertinentes. Algo bien importante es que justamente por eso es que nos hemos ocupado de hacer la fase de mitigación previo a la entrada formal del invierno para no poner en riesgo también a nuestro personal, ¿no? Hay que recordar que ya una vez empieza a llover, las famosas repuntas que están a la orden del día en las quebradas también ponen en riesgo al personal. Estamos trabajando en ello, estamos trabajando. Es importante comentarle a la población que una de las tareas principales que nos llevó a estructurar el Plan Invernal 2022, tal cual lo hemos estructurado, ha sido justamente hacer una evaluación. La actualización del mapa de riesgos relativo a los eventos hidrometeorológicos, porque también hay que decir que no solamente tenemos esta amenaza, ¿verdad? El Salvador tiene todo un pool de amenazas que ahora mismo podríamos discutir, pero en cuanto a la amenaza hidrometeorológica se refiere, esa es una de las tareas que nos hemos ocupado de hacer previo al diseño y a la elaboración
del plan. Ha sido un plan debidamente consultado. Uno de los pasos principales que dimos fue hacer un recuento de cada uno de los puntos en los que ya hemos tenido afectación más de alguna vez. ¿Qué significa? Estando claros que hay casos fortuitos, digamos, en los que por A o B motivo se produjo una pequeña inundación, pero luego resultó que solamente era un tragante obstruido, se limpió y no volvió a ocurrir más. Pues en esos casos siempre es importante valorarlo, pero en cuanto a la actualización del mapa como tal, si de repente usted tiene que, por ejemplo, la carretera de Los Chorros, ya sabemos que año con año hay que hacer obras de mitigación, ya sabemos que hay que, el tema de las quebradas, entonces esa es parte de la actualización del mapa, ¿no? Algo bien importante, y este es un trabajo que hemos hecho de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, crear un mapa de impactos. Y ese ha sido uno de los pasos más importantes. Teniendo claro, y hasta ahí me encanta un proverbio japonés que dice, si ya ocurrió una vez, ocurrió 2 veces, ocurrió 3 veces, seguramente va a seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, y no es porque nosotros no hagamos nada, no es porque no es, sino porque es la misma condición de la zona geográfica que a partir de la ocurrencia de eventos de orden natural, como es una tormenta tropical, un huracán, van a seguir ocurriendo. Entonces, ¿qué nos queda? Desarrollar obras de mitigación, ¿verdad? O acciones de prevención, que en algunos casos significa sacar la familia del lugar que está en riesgo y llevarla a otro, o sea, una reubicación de un asentamiento. Insisto, hemos ya empezado con ese trabajo. Hoy por hoy creo que El Salvador tiene un mapa muy, pero muy actualizado, un mapa de impacto. Tenemos pleno conocimiento gracias a estudios que se han realizado, el Ministerio de Medio Ambiente, el Departamento de Reducción de Riesgos de la Dirección General de Protección Civil ha hecho un trabajo muy bueno, que también ha tenido de la mano el trabajo que hace cada uno de los delegados de la Dirección General de Protección Civil en el territorio. Hay que recordar que nosotros tenemos personal distribuido en los 14 departamentos y personal que atiende los 262 municipios. Entonces, a través de la información que ellos proveen de cada municipio, en los que identifican cuáles son cada cantón, cada colonia, cada barrio que se ha inundado, donde se ha presentado un deslizamiento, trabajándolo de forma articulada con el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente la Dirección de Observatorio de Amenazas. Hoy por hoy podemos decir que tenemos un mapa actualizado de impacto, que si lo vemos desde otra perspectiva es el mapa de riesgos en cuanto a la amenaza hidrometeorológica se refiere, ¿verdad? Ya hemos tomado las acciones, le cuento. Ya el FOVIAL es parte del plan invernal, el Ministerio de Obras Públicas es parte del plan invernal, ya ellos han hecho las evaluaciones respectivas, están trabajando para que este tipo de eventos no se produzcan. En algunos casos ya se ha empezado, no solamente en la carretera de Los Chorros, sino también, por ejemplo, en la zona costera. Tenemos por siempre el problema en la zona costera, sobre todo en zonas muy puntuales. Estoy hablando de Garita Palmera, estoy hablando de La Puntilla, estoy hablando de la bocana del río Xutí en San Diego. Entonces, son zonas que siempre han dado problemas por una situación, digamos, común, el asolvamiento del delta del río o la bocana del río. Entonces, ya se ha empezado a trabajar, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo un trabajo muy, pero muy fuerte, desasolvando esas bocanas para que una vez entre el invierno tengamos los problemas que ya hemos visto en otras situaciones. Igual con la carretera de Los Chorros, la carretera conocida como la carretera panorámica, que es otra que por siempre ha dado algunos problemas en cuanto a pequeños deslizamientos, que por muy pequeños que sea, en algún momento, aunque la carretera no es muy transitada, termina influyendo en la conectividad vial, ¿no? Entonces, es parte del trabajo que también se está desarrollando. Mire qué interesante, interesante pregunta, y vamos a ir por fases, solamente en esta fase de limpieza en el área metropolitana han sido un promedio de 500 personas, 500 talentos humanos de diferentes instituciones. Ahora que ya ha entrado o ya se ha presentado el plan
o se operativizará el plan en lo que resta de la temporada invernal, estaremos aproximadamente trabajando un promedio de 100,000 personas. 100,000 personas, y aquí hablo de todas las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha sido una característica muy importante, y hay que decirlo, del gobierno del presidente Bukele, es trabajar de forma articulada, respetando cada quien sus competencias institucionales, pero teniendo claro que tenemos que converger en un punto, y ese punto es mantener siempre en el centro de nuestro trabajo a la población salvadoreña. Estoy hablando de instituciones como, bueno, solo la Dirección General de Protección Civil con los equipos tácticos, el equipo de guardavidas, que ahora ha sido una novedad en la vacación, ¿verdad? Desde diciembre venimos haciendo un excelente trabajo con nuestros compañeros del equipo de guardavidas. Solo la Dirección General de Protección Civil estará aportando a este plan, a la consecución de este plan, aproximadamente 1,000 personas. Y así sucesivamente estamos con el Ministerio de Salud, el FOSalud, el Sistema de Emergencias Médicas, la Fuerza Armada, la Policía, la Dirección General de Centros Penales a través del programa Cero Ocio, que nos han venido apoyando en cada una de las tareas que hemos venido desarrollando. Un promedio de 100,000 personas. Claro, ahora mismo no tengo las estadísticas, pero sí es importante decirlo. El día domingo, por ejemplo, el día domingo fue un día bastante complicado en cuanto a accidentes se refiere. Gracias a la buena respuesta que han tenido los equipos tácticos, el Sistema de Emergencias Médicas y otras instituciones de socorro como Cruz Roja y Comando de Salvamento, Cruz Verde, se ha dado una respuesta efectiva. Pero aprovechando el espacio, es importante que la población acate las recomendaciones que nosotros estamos haciendo. Hay que considerar que una carretera húmeda y un vehículo a alta velocidad es la fórmula perfecta para tener o que se dé un accidente automovilístico. Hay que considerar que en esta época, como en las vacaciones también, yo lo había dicho ya, tenemos que ocuparnos de revisar nuestros vehículos. No basta con que tenga aceite el motor y con que tenga gasolina el tanque, ¿verdad? El buen mantenimiento de un vehículo tiene que pasar por la revisión de todo su sistema de frenos, los neumáticos como tal. Hablando una entrevista o dando una entrevista en otro medio, me decía nos escribía un amigo televidente, decía: deberíamos considerar cambiar los neumáticos. Yo he visto algunos que ya se les ve el aire, dice, haciendo la broma, ¿verdad? Entonces, y efectivamente, usted puede dar cuenta en el preciso momento que vamos manejando por cualquier carretera, hay vehículos que de verdad es notorio, ¿no? Es notorio el descuido con el que se anda conduciendo. Entonces, es importante respetar las señales de tránsito, no abusar de la velocidad y, por supuesto, sobre todo cuando hemos tenido una tormenta, que, como insisto, es la carretera húmeda y el abuso de la velocidad en estos tiempos son fórmula perfecta para que se dé. Y si a eso le agregamos neumáticos en mal estado, ¿verdad? Entonces es la fórmula perfecta para que se dé un accidente de tránsito. Algo bien importante es, y nosotros tenemos un eslabón entre las alcaldías y el Sistema Nacional de Protección Civil, y son las comisiones departamentales de protección civil. Quiero comentarle que como parte de este esfuerzo también están trabajando cada uno de las señoras gobernadoras y señores gobernadores que en su calidad de presidentes y presidentas de las comisiones departamentales de protección civil han hecho un excelente trabajo y ahora mismo se están sumando a cada una de las fases y componentes que se están desarrollando en el marco del plan. ¿Cómo estamos llegando hasta las comisiones municipales de protección civil? Justamente a través de ellas, justamente a través de las comisiones departamentales. A esto también hay que agregarle que tenemos un pool de recurso humano en la Dirección General de Protección Civil. Nosotros tenemos 3 tipos de delegados. El delegado territorial regional, que es aquel que ve 3, 4 departamentos, dependiendo de los que tenga la región. El país está dividido en 4 regiones.
región occidental, región central, región paracentral y región oriental. Entonces, ellos tienen a su cargo los delegados territoriales departamentales que subsecuentemente tienen a su cargo y supervisan a los delegados territoriales municipales. Este equipo de trabajo, junto a las gobernadoras y gobernadores, insisto, en su calidad de presidentes de comisiones departamentales de protección civil, son los que están llevando, implementando este plan en cada una de las comisiones municipales. Estamos haciendo mucho énfasis en aquellos municipios que por siempre, han tenido más de una situación crítica en momentos como ese. Estoy hablando de los municipios de la zona costera, San Dionisio, Jiquilisco, Puerto del Triunfo, San Francisco Menéndez por Garita Palmera, el Puerto de la Libertad por San Diego, y así sucesivamente, San Pedro Mazahuat también, ¿verdad? Que han sido San Luis La Herradura, que son otros que han tenido problemas críticos de inundación en otros años. Importante hacer del conocimiento que, antes de dar el número, como parte del plan tenemos activo el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional permanecerá activo 24/7, ¿verdad? Y los números que tenemos es el 2281-0888, donde pueden llamar y con mucho gusto nosotros haremos las coordinaciones respectivas para la atención de la emergencia.